Buenos días, navegantes. Vamos a ver en este vídeo las corrientes del Atlántico Sur, que es un tema de meteorología y oceanografía de mucho interés para cualquier navegante que esté planeando una travesía en este océano. Vamos a ir viendo todas estas corrientes que vemos aquí en esta figura, pero antes un par de consideraciones iniciales. Una es que todas estas corrientes son corrientes superficiales, es decir, son corrientes de arrastre, que se llaman de deriva, que están producidas o influenciadas por los vientos predominantes en cada zona del océano. Por eso, pues también podemos ver que la circulación general de las corrientes aquí en el Atlántico Sur es en sentido contrario a las agujas de reloj. ¿Veis? Esto sería todo este círculo, es en sentido contrario de las agujas de reloj, igual que los vientos. También, por ejemplo, pues aquí en las altas latitudes son corrientes que van hacia el este provocadas por esos vientos del oeste que hay en estas zonas. Bien, empezamos por la corriente ecuatorial sur, que la vemos aquí. Corriente ecuatorial sur. Bien, forma una franja muy ancha que va más o menos aquí desde los 20 grados sur y llega pues hasta los 3 grados norte. Su eje podría situarse en latitud 6 grados sur. Es muy extensa y atraviesa todo el Atlántico desde el este hasta el oeste. Comienza por aquí, la costa de África, cerca del Golfo de Guinea, y fluye hacia el oeste a una velocidad más o menos entre medio nudo y un nudo, y conforme se desplaza hacia el oeste va aumentando velocidad. Aquí puede llegar a ser superior a 4 nudos cuando llega a la costa de Brasil, y es más débil en verano que en invierno. Bien, vamos a aprovechar un momento el programa Windy, programa meteorológico Windy, para ver la corriente ecuatorial sur. Aquí la vemos que partiendo de esta zona va recorriendo todo el Atlántico Sur hasta que llega a las costas de Brasil. Aquí fijaros aquí, por ejemplo, la velocidad en este punto es de 3,3 nudos, muy fuerte. Por aquí podríamos ver la contracorriente ecuatorial, esta parte de aquí se llama la corriente de Guinea. Bien, la corriente ecuatorial sur, antes de llegar a América, se va a dividir en dos vertientes. Una gran parte, que vemos por aquí, continúa hacia poniente y toda esta parte de la corriente en muchas publicaciones se la llama corriente norte de Brasil. Es la misma corriente ecuatorial sur, pero que en esta parte toma ese nombre. Y se une a la corriente ecuatorial norte y ambas se adentran en el Caribe. Otra parte de la corriente ecuatorial sur se recurva hacia el sur formando la corriente de Brasil, que va aquí paralela a la costa de Brasil. Vamos a ver un poco más la corriente de Brasil, esta que viene por aquí. Es una corriente cálida y de alta salinidad que circula paralela a las costas de Brasil y tiene ciertas similitudes con la corriente del Golfo. Su velocidad media se encuentra entre medio nudo aproximadamente, rara vez alcanza un nudo. Una parte de la corriente de Brasil, esta parte que vemos aquí, se recurva hacia el este y va a alimentar la corriente del Atlántico Sur. Otro aspecto a destacar es que la distancia que recorre la corriente de Brasil, es decir, hasta cuánto llega hacia el sur, es variable según la época del año. Llegando hasta Río de la Plata, lo tenemos aquí señalado, 35 grados sur aproximadamente, en los meses de verano, y en los meses de invierno llega a menos distancia. Se queda más al norte. Corriente de las Malvinas, que la vemos aquí. Corriente de Malvinas aquí y esta de aquí también. Es una corriente de aguas frías y con poca salinidad que circula por ambos lados del archipiélago de las Malvinas con rumbos de componente nor-nordeste paralelo a las costas argentinas.
Las aguas de la corriente de las Malvinas transportan hielos y icebergs que alcanzan diferentes latitudes según la época del año y pueden llegar a la altura de Montevideo. Otro detalle es que cuando se juntan la corriente de las Malvinas, que es fría, con la corriente de Brasil, que es cálida, en esta región de aquí se forman eddies, que son corrientes circulares o semicirculares irregulares. Bien, corriente del Cabo de Hornos, que la vemos aquí. Es una corriente que circula de oeste a este, cerca de costa y al sur del continente americano. Bien, la corriente del Cabo de Hornos se va como a bifurcar en dos. O por un lado, gira hacia el norte, integrándose en la corriente de las Malvinas, formando la corriente de las Malvinas que vimos antes, aunque la mayor parte va a seguir con rumbo este-nordeste, adentrándose y se va a alimentar la corriente del Atlántico Sur. Vamos a ver un momento un detalle de las Pilot Charts del Atlántico Sur que nos proporcionan datos estadísticos muy interesantes de las corrientes. Aquí vemos, esta es la Pilot Chart del mes de septiembre. Aquí vemos la corriente de Cabo de Hornos, como por aquí sube la corriente de las Malvinas, por aquí y por aquí. Y por aquí ya una gran parte se integra aquí en esta corriente que es la corriente del Atlántico Sur. Otros aspectos muy interesantes de las Pilot Charts son los vientos. Aquí vemos los vientos muy predominantes, muy fuertes de poniente en esta zona de las altas latitudes. Y también nos proporcionan los límites de los hielos, que los comentamos antes. Según el tipo de hielo, pues tienen las estadísticas de las zonas que alcanzan estos tipos de hielos. Corriente del Atlántico Sur, la vemos aquí. La corriente del Atlántico Sur fluye en dirección este y está alimentada por la corriente de Brasil por un lado, también por la corriente de Malvinas y por la corriente del Cabo de Hornos. Llega hasta la costa africana y alimenta a la corriente de Benguela que veremos posteriormente. La corriente del Atlántico Sur también se integra o se mezcla más al sur con la corriente general antártica o corriente circumpolar antártica que vemos aquí y que circula en latitudes más altas. Corriente de Benguela que vemos aquí. Es una derivación de la corriente del Atlántico Sur que se une con la corriente de las agujas que procede del Índico y se dirige hacia el norte paralela a la costa occidental de África. Un comentario sobre la corriente de agujas que viene por aquí y se integra aquí la corriente de Benguela. Esta corriente es muy peligrosa en esta zona de aquí, muchas veces porque es una corriente en este sentido, en dirección oeste-sudoeste, que si se enfrenta con vientos fuertes de poniente, que son habituales en esta zona, se forma una zona de olas muy grandes, peligrosas para la navegación. Bien, continuando con la corriente de Benguela, es una corriente de aguas frías que se desplaza hacia el norte con velocidad variable, se recurva hacia el oeste y alimenta, muy importante, a la corriente ecuatorial sur. Y con la corriente de Benguela, pues se cierra por el este la circulación general de las corrientes que habíamos visto del Atlántico Sur, que circula en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, ya para acabar este vídeo vamos a comentar unos aspectos de la corriente general antártica, también llamada corriente circumpolar antártica o West Wind Drift. Debido a la influencia de los vientos de componente oeste que circulan con regularidad entre las latitudes 40 sur y 50 sur, se genera una corriente continua con rumbos de componente este, que la vemos aquí, que se denomina corriente general antártica.
y que puede llegar a tener un nudo de velocidad o incluso más. Atraviesa todo el océano Antártico y es la única que comunica a los océanos Atlántico, Índico y Pacífico sin ser interrumpida por ningún continente. Solo sufre un estrechamiento que vemos aquí entre Sudamérica y la Antártica. Esta corriente cierra por el sur la circulación general que tienen las corrientes del Atlántico Sur y que vimos anteriormente. Por debajo de la corriente general antártica, las corrientes tienen normalmente rumbos de componente norte y suben los hielos desde las aguas frías. Esto ha sido todo, esperamos que haya sido de su interés. Más información sobre meteorología y oceanografía para navegantes en nuestra web navegantesoceánicos.com.